Amados hermanos, el Señor los bendiga. En el día de hoy quisiera iniciar esta reflexión leyendo el pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esta es la exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo en torno a la labor que él debía cumplir en la iglesia de Éfeso. Una labor que incluía reprender aún a los mismos ancianos de la iglesia de Éfeso si estos se habían salido del rumbo que el bendito evangelio del Señor Jesucristo demandaba. Si estos aún estaban predicando algo diferente a lo que el bendito evangelio del Señor Jesucristo enseña. Ahora, ¿por qué era tan importante esta exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo? Es importante porque Pablo sabía que todos los hombres, lógicamente incluyendo a Timoteo, tenemos la intención, el deseo más bien, de ser aceptados por los demás. Nadie quiere ser rechazado por lo que enseña, por lo que dice. Y Pablo sabía que Timoteo podría ser tentado a no confrontar a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, por las diferentes dificultades que traería dicha exhortación. Así que Pablo exhorta a Timoteo de que cumpla su labor y que no haga nada con parcialidad, acomodándose tal vez a reprender a los que no tenían gran influencia dentro de la iglesia, pero a otros que tenían influencia tal vez callándose. No, Pablo lo insta a realizar toda su labor sin tener parcialidad hacia quienes tenían mayor peso de liderazgo en la iglesia de Éfeso. Es por eso que en esta exhortación nosotros vemos que el apóstol Pablo coloca como testigo a esto que le está diciendo a Timoteo, a Dios Padre, al Señor Jesucristo, a Dios Hijo y a los ángeles escogidos. Él les dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Qué tremenda responsabilidad tenía Timoteo en torno a la labor que tendría que desempeñar, que estaba desempeñando en Éfeso, de no callar su boca y por el miedo a las circunstancias difíciles que podrían venirle como retribución a la labor que estaba presentando. Tenía que saberse Timoteo que estaba delante de Dios mismo en torno a su labor. Ahora, amados hermanos, este principio de responsabilidad tiene que estar presente en la mente de todos nosotros. Tiene que estar presente continuamente en nuestra vida. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos que solo hay un ser al cual nosotros debemos procurar agradar: a nuestro bendito Dios. La predicación del evangelio, de la cual todos los cristianos somos responsables, traerá sin duda, en la gran mayoría a la cual nosotros le prediquemos, un rechazo. Es un mensaje que el hombre en su estado natural rechaza si no es por la intervención del bendito Espíritu de Dios en las personas. Así que debemos predicarnos esta misma exhortación que el apóstol Pablo estaba dándole a Timoteo, que seamos conscientes que estamos delante de la presencia del Señor en el momento de exponer la verdad. Es más, el mismo apóstol Pablo, en la segunda epístola que escribe a Timoteo, le hace una exhortación muy similar, en este caso en torno a que no calle su boca, a que predique continuamente el bendito evangelio. Él le dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, le dice que él debe tener presente que está delante de Dios en torno a su labor.
Si el temor que puede llegar a la vida de Timoteo en torno al rechazo que puede recibir por predicar el bendito mensaje del Evangelio, la gloriosa verdad de nuestro Señor Jesucristo, si trae ese temor a esas consecuencias, él debería sopesar y entender que un día tendría que darle cuenta al Señor de gloria en torno a la labor que le había sido encomendada. Mira cómo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante exhorta a Timoteo. Él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, dicen algunas versiones, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, termina diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo. Amados hermanos, no existe cristiano que esté exento de esta obligación. Puede ser que venga temor a la vida de cada uno de nosotros cuando se predica el evangelio a otras personas en torno a el rechazo, al desprecio que alguien pueda recibir en torno a esta bendita labor que se nos ha encomendado. Pero cuando ese temor venga y trate de callar tu boca, debes sopesar, colocar en una balanza dicho temor frente a entender que un día tendrás que darle cuenta al Señor de gloria en torno a la labor que Él encomendó y mandó, esa bendita gran comisión. Hugo Latimer fue un teólogo y predicador protestante inglés que un día recibió el llamamiento a predicar frente a Enrique VIII, quien era el rey de Inglaterra. Y es maravilloso ver cómo Latimer empezó su enseñanza, empezó su predicación. Él dijo: así empezó Latimer a predicar delante de Enrique VIII. Latimer, ¿recuerdas que estás hablando ante el excelso y poderoso rey Enrique VIII? Ante aquel que tiene poder para enviarte a prisión, ante aquel que puede ordenar que te decapiten si así le place. ¿Tendrás cuidado de no decir nada que ofenda a sus regios oídos? Entonces, tras una pausa, Latimer prosiguió: Latimer, ¿no recuerdas que estás hablando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ante aquel al que debe presentarse Enrique VIII, ante aquel al que tú mismo tendrás que rendir cuentas un día. Latimer, sé fiel al Señor y declara toda la palabra de Dios. J.C. Ryle, en torno a esta historia, decía: que este sea el espíritu con que nos retiremos siempre cuando estemos predicando el evangelio, no preocupándonos de si los hombres quedan satisfechos o descontentos, no preocupándonos de si los hombres dicen que hemos sido elocuentes o débiles, sino con el testimonio de nuestra conciencia de que hemos hablado como delante de Dios, expresaba Ryle. Amados hermanos, Latimer, años después, sería quemado en la hoguera bajo la orden de María Tudor, la que era hija de Enrique VIII y que, siendo católica, quería desarraigar de Inglaterra todo vestigio del protestantismo. Pero Latimer sabía que no podía callar ni ocultar sus convicciones, por más aflicción que éstas trajeran a su vida, pues él sabía que estaba delante de Dios cumpliendo esta bendita labor. Aquellas llamas que consumieron con gran dolor y desesperación la vida de Latimer eran temporales,
pero las llamas que experimenta María Tudor y todo aquel que no confíe únicamente en la persona del Señor Jesucristo son eternas. Amado hermano, quiero terminar esta reflexión con la misma exhortación que el apóstol Pablo levantaba a Timoteo en torno a no callar nuestras bocas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se nos ha encargado a la bendita iglesia, a cada uno de nosotros, sus discípulos, los hijos de Dios, quienes estamos unidos a la persona del Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio, y debemos tener siempre presente que estamos cumpliendo esta labor delante de Dios, del Rey de Reyes, del Juez justo y eterno. Dios los bendiga, amados hermanos.